Buenos días, distinguidos amigos dominicanos y del mundo. Hoy continuamos los trabajos de Debate Plural TV. Recuerden que este órgano es fundado por el digital Debate Plural, donde se publican 10 artículos diarios de alcance mundial. Hoy estamos aquí, el profesor Viloria, sociólogo, filósofo, investigador de la UAS, y quien les habla, Ángel Moreta. En este día vamos a analizar lo que nosotros consideramos que es el modelo de gobierno, de dominación del Estado que lleva a cabo desde hace lustros el llamado Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, trataremos de introducirnos en ese mundo para mostrar lo que ha sido hasta hoy el modelo de dominación que ha auspiciado y que ha fundamentado el PLD a lo largo de su dominio en político en República Dominicana. Vamos a comenzar dándole la palabra al profesor Viloria. Hoy vamos a hacer una especie de diálogo con el fin de tratar de llegar al nódulo, de llegar al punto en el cual mostremos a la sociedad dominicana y al mundo en qué consiste ese modelo. Amigos, nos encontramos hoy muy contentos porque vamos a presentarles un tema que hemos debatido bastante nosotros y que puede ser de mucha utilidad para el conocimiento del pueblo dominicano y de América Latina y del mundo. Se trata del modelo de dominación que ha construido y que ha practicado el llamado Partido de la, entre comillas, Liberación Dominicana. Y en ese sentido, dedicaremos este espacio en el día de hoy a ese importante tema en una coyuntura electoral que también estamos obligados a tocar. En ese sentido, dejamos la palabra al compañero Alexis Viloria, profesor de la UAS, profesor investigador, sociólogo y filósofo, que está con nosotros y nos acompañará siempre en este programa. A los amigos que nos están escuchando y mirando a través de este canal de YouTube, decirle que en República Dominicana se ha llevado a cabo, ¿verdad?, el modelo neoliberal impulsado por el grupo que está en el poder. Ese grupo proviene fundamentalmente del Partido de la Liberación Dominicana como partido gobernante, pero a él se han adherido otros grupos tradicionales, conservadores, como es el caso de una parte del reformismo, una élite del antiguo PRD, un partido ya en franca decadencia, e incluso algunos sectores, otros sectores conservadores y hasta sectores considerados de izquierda. Pero la hegemonía, el dominio, el poder de decisión lo tiene el comité político del PLD. Es una especie de OTAN, ellos se llaman la OTAN. Dentro de ese comité político hay una OTAN, pero es una especie de OTAN que toma decisiones de poder por todo lo que están allí en el ejercicio del poder. Y encabezado por el líder de turno. Hoy ese líder de turno es el presidente de la República Dominicana. En efecto, el modelo que se ha instaurado a través de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, desde el primer gobierno hasta el último gobierno, que termina ahora y que está finiquitando ahora, en medio de esta turbulencia y de este cuestionamiento de la institucionalidad, está este manejo del Estado dominicano. El Estado es una cosa, el gobierno es otra. Pero los gobiernos llegan cada 4 años, por medio de un voto que puede ser fraudulento
obtenido desde el poder, con las riquezas del poder, y que ha permitido que este gobierno se reelija periodo por periodo. No sabemos si de una forma limpia o de una forma contaminada, pero ha sido así hasta ahora. La pobreza de los dominicanos, en cierta forma, contribuye con el Partido de la Liberación Dominicana, porque el que tiene el poder, el que tiene los recursos en sus manos, es el que puede comprar votos, el que puede manipular, el que puede manejar, el que puede comprar la publicidad inmensa que se gasta ese gobierno, el que puede comprar personajes profesionales, el que puede comprar partidos, como fue el caso de las corbatas azules, el pacto de las corbatas azules, que dio origen a una alianza espuria entre un partido tradicional que venía de atrás, que fue fundado en Cuba en el 1948, y trajo esa alianza con un partido fundado por Juan Bosch. Entonces, hasta hoy se prolonga ese poder. Está ahí un modelo que instauraron y desarrollaron, que es el llamado modelo en América Latina, modelo neoliberal. ¿En qué consiste ese modelo? El modelo neoliberal fundamentalmente es un modelo capitalista. Profundización del capitalismo dependiente, del capitalismo subdesarrollado, profundización de la dependencia de los centros imperiales, de los centros imperialistas, particularmente de los Estados Unidos, que considera que América Latina es súbdito y que considera que el Caribe es su patio trasero y que la República Dominicana es una especie de letrina, como vamos a demostrar no en este programa, en otros se va a demostrar. Ese modelo neoliberal consiste precisamente en varios elementos. Una administración centralizada, una centralización del poder, convertir el Estado en un Estado sirviente, tanto de las transnacionales como de los gobiernos imperialistas de Estados Unidos. Convertir el Estado en un Estado canalla, como expresó una vez el gran pensador francés Juan Jacob Rousseau. El Estado canalla es aquel que es utilizado por los grupos políticos tradicionales que ustedes ya vieron ayer en el Congreso cómo actuaron. Y ese Estado canalla no es que él es canalla en sí, no, es un Estado democrático, pero convertido, transformado, metamorfoseado en canalla por los grupos canallas de la política dominicana. Y además hay que saber que este modelo de Estado es autoritario, porque compra a todo el mundo para imponer su propia posición. Es un Estado en que los beneficios extraordinarios que recibe son repartidos entre la clase política. Es un Estado que vive en el reparto. Particularmente el PLD es un partido de reparto. Miren lo que pasó ayer, lo que pasó en estos días con la pandemia. Todo lo que ha pasado es un reparto, como nosotros vamos a analizar. Quiero añadir que hay unos rasgos de ese modelo de dominación neoliberal, unas características que es necesario destacar. Primero, el primer paso fue enajenar, vender el patrimonio nacional manejado por el Estado Dominicano. La famosa empresa de Corde, que venían como una herencia de Trujillato, llegaron al Estado Dominicano, fueron enajenadas, vendidas al mejor postor. Los ingenios desmantelados, los terrenos de los ingenios vendidos por Chile, las playas. Otro rasgo es dejar pasar, dejar hacer. La desregulación. La desregulación de la economía. Mercado libre, precio libre. Por eso en una crisis como esta, los grandes comerciantes, las cadenas de supermercados,
y el sector financiero han sido tan beneficiados como aliados del gobierno de turno. Entonces, énfasis en la economía de servicio, y hoy tienen grandes problemas porque al caerse el sector hotelero, que tardará un tiempo para restablecerse como consecuencia de la pandemia, del coronavirus, ha creado una crisis mundial. Bueno, pues se ha perdido una de las fuentes de ingresos de divisa que sustentan el Producto Interno Bruto y el presupuesto nacional. Es decir, eso va a profundizar la crisis. Pero ese capitalismo neoliberal, de enajenación de las empresas estatales, de libre mercado, de desindicalización, de protección de la clase trabajadora. Por eso que ustedes ven que le niegan el 30% de los fondos de la AFP, del dinero de los trabajadores, para que los trabajadores hagan uso de ese dinero, que es una migaja en el fondo. Pero al mismo tiempo, el gobierno, en relación con el sector financiero, le vende, le entrega 40.000 millones en propiedad de esos fondos al sector privado. Privado. Ellos pueden administrar. Esos 40.000 millones no son inflacionarios. No son inflacionarios si lo manejan ellos. Pero el 30% en manos de los obreros es inflacionario. Otro elemento clave de este capitalismo neoliberal es el recorte en el gasto social. Salud. En el caso de educación, el 4% que lo aprobó este gobierno cuando llegó en el 2012, no fue que este gobierno lo aprobó por voluntad propia, sino que la sociedad, los sectores más avanzados obligaron a que se aprobara. Pero luego que lo tienen en la mano, lo han manejado a su antojo. Y por eso es que no se ve el avance en el sistema educativo nacional. No se ve un avance cualitativo, sino un avance de edificaciones, de solares, de negocios, negociaciones. Es un neoliberalismo que ha enajenado las playas, los terrenos del Estado, los bienes del Estado, pero al mismo tiempo ha enriquecido una élite enormemente, esa élite que está en el poder, fundamentalmente la del comité político, y en contubernio, en alianza con un sector empresarial corrupto. Que no se sabe de dónde vienen sus fondos. Eso hay que decirlo, porque aquí la gente no quiere decir las cosas. Y con el sector financiero y con ciertos sectores oscuros de la sociedad. Pero resulta que los fondos de pensiones, por ejemplo, el gobernador del Banco Central se llena la boca diciendo que están haciendo un gran aporte para la pandemia, pero lo que está haciendo es entregando una fortuna inmensa a los empresarios para que estos administren y hagan negocios. De modo que cabe la hipótesis, como tú dices, de hablar de lavado. Pero para darle unos chelitos a los trabajadores, a todos los sectores de trabajadores, de un 30% de sus pensiones, para eso tienen los trabajadores que desprenderse de sus derechos. Mientras que los empresarios adquieren más riqueza y más poder a través de los mecanismos del Banco Central para fortalecer a este sector capitalista que está en el CONEP, está en la Asociación de Industrias, está en la Federación Dominicana de Instituciones Financieras, está en la Asociación de Bancos Comerciales, está en Azonadores, sector turismo, multimillonario con todos los privilegios y beneficios. Pero lo interesante no es eso, Moreta, que hoy esos son los moralizadores de la sociedad. Ellos son los que le dicen a las instituciones creadas por la sociedad dominicana y que forman parte del Estado, como la Junta Central Electoral y como el Congreso, qué es lo que hay que hacer. Ellos dicen que hay que aprobar la extensión de la cuarentena, como lo hicieron. Ellos dicen que hay que prepararse para aceptar quién es el ganador. Quiere decir que si hay un fraude de su aliado, del gobierno, de sus aliados, entonces hay que aceptarlo. Es decir,
los que han sacado grande beneficio de la sociedad dominicana, La cosa de la pobreza. que han expoliado la sociedad dominicana, que la han exprimido, que han generado grande pobreza. Hay que ir a los barrios de este país. Hay que ver cómo ha crecido la pobreza, que se ha convertido en un negocio, en un mecanismo de dominación política para el grupo de poder. Hay que ver la pobreza de este país, que suban a los barrios marginales, que vayan a los campos, que se metan en la frontera para que vean la pobreza de este país, de los trabajadores, los marginales. La clase media ha sido prácticamente desaparecida. Y hoy los moralizadores, lo que hoy tienen grande cuota de ganancia extraordinaria, lo que hoy han acumulado grandes riquezas, moralizan y le dicen a la sociedad lo que tiene que hacer la sociedad. No, decir que este modelo de dominación de ese grupo dominante que está en el poder, que dicho sea de paso es un grupo que piensa que sus ideas sobre el Estado dominicano, sobre la sociedad dominicana, sobre el futuro de la sociedad dominicana, son las ideas que le convienen a toda la sociedad dominicana. Ahora bien, ellos no comparten, no reparten, no distribuyen la riqueza que le han extraído a la sociedad dominicana. Incluso las riquezas que han acumulado en un periodo de crisis como esta, donde la sociedad dominicana ha mostrado sus debilidades en su sistema de salud, por ejemplo, como consecuencia de las políticas de recorte en el gasto social que traza el neoliberalismo, que la trazó en Chile y en Chile fracasó, que la trazó en toda América Latina, que la ha trazado en el mundo entero. Ese modelo que hoy está en crisis en los propios Estados Unidos. En síntesis, en ese mismo orden, existe un proceso de privatización profundo de la economía dominicana y de la sociedad. El modelo constituye una élite política dominante donde está el empresariado. Ese empresariado de hoy viene del empresariado de ayer, del trujillismo, y hoy ellos son los nuevos teóricos del modelo neotrujillista, son heredados esos modelos. Y son lo que le dicen a la sociedad y al gobierno lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer. Entonces, hay que hablar de troika. Troika es un término ruso que significa un grupo que se beneficia de todas las negociaciones turbias, de las licitaciones, de las negociaciones que hace el Poder Ejecutivo, y se benefician de todo esto mediante un sistema de reparto, como se va a ver ahora cuando analicemos lo de los diputados. Pero no solamente eso. El Estado, en los gobiernos del PLD, en el Estado canalla, compran la prensa, compran periodistas. Estamos tratando de mostrar, está fundado en aspectos filosóficos. Es decir, la enajenación, la compra de conciencias de todos los sectores de la sociedad, la compra de partidos. Eso es un gran negocio. El PLD ha comprado todos los partidos. Ha comprado inclusive sectores de izquierda. A casi todo. A casi todos los sectores de izquierda. Sí. Ha desmenuzado la clase trabajadora. Las muchachas de supermercado, por ejemplo, no se pueden organizar en una cooperativa, en un sindicato, porque las votan. Y así pasa en todas las esferas de la sociedad. Los botan para la calle y viven en una esclavitud permanente, en una pobreza permanente. En síntesis, todo esto busca la perpetuación y la reproducción de los mecanismos creados por una troika, un grupo que se apropia de todo y que hace sus negocios nacionales e internacionales, sus licitaciones nacionales e internacionales. Recuerden el caso de Brecht, y con el apoyo de las jerarquías eclesiásticas, entre ellos Agripino, Núñez, Collado, que en cada situación de crisis, y eso lo vamos a analizar después, en cada situación de crisis aparece como el gran mediador de las crisis dominicanas. Recuerden el caso de Brecht, el papel que él hizo.
siendo miembro de Aceros Estrella, aceptó dirigir una comisión investigadora. Y cuando se descubre el engaño, este empresario sacerdote, o este mitrado empresario, renunció de Aceros Estrella, pensando que con eso lo hacía bien. En síntesis, existe un proceso global de dominio de la sociedad sobre la base del modelo neoliberal y sobre la base de la alianza de los empresarios reunidos en asociaciones corporativas con el apoyo de los mitrados y con la base de humillar, esclavizar, desindicalizar a la clase trabajadora dominicana. Hay una cosa que hay que destacar. Este grupo que hizo del neoliberalismo el marco de referencia para establecer un modelo de dominación en República Dominicana, es la negación del pensamiento político liberal clásico de liberación nacional de Juan Bosch. Es negador de la ética proclamada por Juan Bosch, en la que educó gran parte de los líderes que hoy están en el Estado Dominicano y que negaron a ese pensador. Usan su nombre cuando le conviene, pero las ejecutorias son todas contrarias a lo que él pensó. Pensó el Partido de la Liberación Dominicana como un partido continuador de las ideas del fundador de la nacionalidad dominicana, de Juan Pablo Duarte. Es decir, un partido para la liberación nacional. Un partido que tomó partido, valga la redundancia, por los pobres, el pueblo, que se solidarizó con los movimientos de liberación mundial, de América Latina y del mundo, que cuestionó los poderes, los centros de poderes mundiales, comenzando con los Estados Unidos. Y además, un partido donde su líder predicó, y en su obra está eso y su propia ejecutoria, la política sobre el rasero de la ética, hecha a partir de valores morales, condenando la corrupción, el robo. Y él mismo dio ejemplo en los 7 meses que gobernó en el 63, cuando fue derrocado por la oligarquía de este país, los militares y los norteamericanos. Pero lo más grave, que trajo como consecuencia la guerra de abril, claro, que la hizo el pueblo sin camisa y descalzo, y los intelectuales de izquierda. Exacto. Hicieron esa guerra de abril. Hoy ese partido es aliado de esos sectores que eran enemigos de Bosch, tanto nacionales como internacionales. Hoy ese partido y ese grupo que está en el poder es todo lo contrario del ejercicio de la política apegado a la ética, porque la imagen que da es de corrupción y manipulación. Sin embargo, y eso fue lo que ocurrió en el Congreso ayer. Exactamente, y no hay ninguna ética ha habido en relaciones internacionales. Primero, el país está subordinado a los gobiernos de Washington, de los Estados Unidos, a los gobiernos imperialistas. El país está arrodillado a los gobiernos imperialistas. Tanto es que Danilo Medina firmó un contrato para una base militar. Y eso se quedó trunco porque el Tribunal Constitucional cerró la posibilidad de ese contrato. Pero eso no lo sabe nadie. Eso no ha sido divulgado. Además, señores, el Poder Ejecutivo, Danilo Medina, pero ha votado en la OEA reiteradamente en contra de Venezuela. En contra de Venezuela, y votó para mantener el hombre magro, yo le llamo magro, al magro. Esa figura es una figura que incluso es repelente cuando uno y la ve. Fue el gobierno, la troika dominicana, el gobierno de Danilo Medina y del PLD, han sido tan desleales a los principios internacionales de moralidad, de respeto al derecho internacional, que estuvieron a punto, y por una puntillita no se lo entregaron, a Guaidó la refinería de petróleo. Le iban a entregar el paquete accionario venezolano
se lo iban a entregar a Guaidó. Y por una denuncia que hizo el gobierno de Venezuela, la traición no llegó a ese colmo. Y yo digo traición, Alexis, porque la refinería dominicana, el paquete accionario de más de 500 millones de dólares, le fue dado en gracia al gobierno de Danilo Medina. No se sabe de dónde están esos 500 millones. Hay que sospechar que hay detrás de esas negociaciones. Claro. Que hay detrás. Sí. Porque no mueven nada donde no hay grandes ganancias, donde no hay grandes comisiones, donde no hay grandes partidas. Entonces, incluso, muy importante esto, lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, con la extensión del periodo, la prórroga del periodo de sección, debe de llevar a la oposición a abrir los ojos, porque son capaces de cualquier acción con tal de preservar el poder. Y además creen que son los garantes del poder. Y no importa los millones que gasten. No hay escrúpulo. Tienen un arte maquiavélico. No hay escrúpulo. Manejar una sociedad. Sí. Ahora ven acá. Sin escrúpulos. Es muy bueno manejar todos los recursos al antojo en un pueblo con una tasa de pobreza como la que tiene este país, donde la gente se puede comprar y vender por un plato de lenteja, por un picapollo, es decir, por una comida. Dado las condiciones de pobreza. Por las necesidades que tiene el pobre pueblo. Mientras la troika está robando permanentemente, privatizando, tomando los bienes del Estado, haciendo lo que le da su gana con los bienes del Estado. Lo que quiere decir, Moreta, que la oposición tiene que abrir los ojos en las elecciones generales para la presidencia de la República, senadores y diputados, presidencia y vicepresidencia de julio del 2005. Se la han puesto difícil, ¿sabe por qué? El coronavirus, con la cantidad de recursos que recibió Danilo Medina, el coronavirus ha servido para una publicidad extraordinaria de un candidato anodino, un candidato que no representa nada. Que no puede hablar porque no tiene las condiciones para hablar. Pero que está respaldado por millones y millones y millones. Lo último que está ofreciendo es poner un centro de internet para ayudar a los pobres en cada ciudad. Es una demagogia barata. Entonces, como tú dices, si la oposición se descuida, el dinero hará que muchos de ellos se doblen. Yo creo que no tienen reparo. Son capaces de cualquier cosa. Y además es un grupo que se cree el dechado, se cree el grupo, son especie de enviados de los dioses. Ellos representan a la sociedad. Creen que sus ideas son las de la sociedad. Claro. Ahora, en lo que sí están seguros, que lo que han acumulado de riqueza no es de la sociedad, es de ellos. Es de ellos. Claro. De ellos, no sé por qué vía, porque no es por el sudor de su frente. No es por su trabajo. Pero por vía del robo, por vía del secuestro de bienes, por vía de la corrupción sistemática. En República Dominicana el PLD instauró un sistema de corrupción. ¿Y sabe cuándo se evidenció? Con el caso de Brecht. En el caso de Brecht se verificó 1.000 millones de sobrevaluación que los medios de comunicación escondieron ese tema, la sobrevaluación. Pero ahora hay otro tema, y es los gastos imprevistos de la planta, de las plantas gemelas. Los gastos imprevistos ahora ascienden, que están contemplados en el contrato, a 900 millones de dólares. Es decir, que esa bendita planta viene saliendo por más de 5.000 millones de dólares utilizando carbón mineral importado de Colombia. Bueno, ahí vi, a propósito del carbón, una queja por la gran polución. Están creando montañas de humo en el valle del Nizao. Del Nizao. Es cierto, hay toda una... en ese caso, por ejemplo, Enriquito Sánchez y su organización han hecho importantes denuncias
sobre la polución del medio ambiente que va a perjudicar la agricultura. Recuerdo que hubo una gran oposición, incluso vía más Puig en varios programas de televisión. Cuando era escribió de medio ambiente. Sí. Enfrentando, ¿no? Diciendo, argumentando por qué no se debía instalar esas plantas de carbón. A base de carbón mineral. Contaminaban. Claro que sí. Pero no le pusieron caso. ¿Por qué no le pusieron caso? Porque el plan era, Alexis, de la troika, es decir, la corporación, el poder ejecutivo, el secretario de la presidencia, etcétera, y los empresarios. El plan era no solamente vender la planta como la van a vender, la van a vender próximamente, sino que el plan era a precio de vaca. A precio de vaca flaca. Correcto. Y va a ser una transferencia de ganancia. Es decir, devaluada. Devaluada, como si fuera un juguete ya destruido. Así van a vender la planta, que le va a costar a este país más de 5.000 millones de dólares. En ese sentido, ¿quién se va a beneficiar? El empresariado, la familia Vicini, los demás empresarios que están atentos al desarrollo energético nacional para aprovecharse de esa fuente comercializable y vendérsela al mismo Estado que le dio a ellos, que le va a dar a ellos la planta, que se va a privatizar. Pero son esos mismos empresarios los que le están diciendo a la Junta Central Electoral, al Congreso Dominicano, a los líderes políticos, a los partidos, lo que deben de hacer y cómo deben de comportarse. Oye, pero las cosas están invertidas. O sea, lo que son parte de un tinglado, de una red de corrupción, de saqueo del erario, de los bienes del Estado, de la sociedad dominicana, son entonces los moralizadores y lo que dicen que hay que hacer políticamente. Quiere decir que andamos al revés. Al revés, porque es una actividad delincuencial de élites de cuello blanco, una actividad delincuencial mediante la cual han deprimido al país, han derrochado la riqueza, se han aprovechado. Todos estos funcionarios se han hecho millonarios, multimillonarios, que todo el mundo sabe la historia, y en consecuencia el pueblo está cada vez más pobre, más dominado, más comprado, más manejado, más enajenado. Sobre el tema de la enajenación tenemos que dedicar un programa, que es un tema muy, muy importante. Pobre. Y a través de los organismos internacionales, la USAID y los organismos y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, toda esa tramoya busca desmantelar el espíritu de nuestro pueblo, aquel que se manifestó en la guerra de abril, en la insurrección de abril. Lo que se busca es que se olvide todo eso y que continuemos como el patio, la letrina de los poderes imperialistas en este país, y cada día más pobres, más explotados, con un empresariado que viene del neotrujillismo, enriquecido con el Banco Central, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde caminaremos si los partidos de oposición, como tú dices, no abren los ojos sobre una coyuntura muy delicada, una coyuntura muy sutil que se va a presentar ahora, en donde van a salir los millones y millones a la calle acumulados con la pandemia, y los millones del Banco Central que han sido transferidos graciosamente a los empresarios? Ahorita, como ¿cuántos millones han manejado en este periodo de crisis desde que se inició la cuarentena hasta hoy? Una cantidad inmensa. Desde el mismo 3 de marzo comenzó el desembuche. ¿Cómo se ha incrementado el déficit cuasi fiscal? Yo creo que debe ir por los 100.000 millones. Yo creo que más. Porque fíjate. Y ese dinero ha ido a parar al pueblo, a los hospitales, a los mecanismos de seguridad. No, ¿a dónde ha ido ese pueblo? Porque es una migajita que le dan. ¿Y dónde han ido los 500 millones de la refinería que Venezuela se los regaló? ¿A dónde han ido los 1.000 millones de Odebrecht, que llega hoy a 5.000 millones? ¿A dónde va todo ese dinero?
el dinero de Bahía Las Águilas. La están vendiendo al capitalismo mundial. Se la están vendiendo. ¿A dónde van todo ese dinero? Ahora vamos a ver, dentro de unos días, la campaña que va a hacer el candidato, en donde el dinero va a correr. No, ellos tienen control de todo. Por eso es que estamos diciendo que hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos, hay que hacerle frente. Hay que hacerle frente y hay que analizar, viendo lo que hay detrás de la actitud de ciertos sectores como el empresariado, que sabemos que es un aliado que está muy contento con el gobierno. Porque lo ha favorecido en todo. Y en cierta forma, porque es su aliado. Su aliado. Y en cierta forma las iglesias, la iglesia católica, la embajada norteamericana. Por lo menos una parte. Una parte. La embajada norteamericana, que está presente en todo, tiene sus servicios de inteligencia, tiene sus contactos con muchos profesionales dominicanos. Bueno, hay una gran cantidad de dominicanos. Usted se está refiriendo a lo que en el lenguaje de la ciencia política se llama los poderes fácticos. Los poderes fácticos. Es decir, tocables, real, que están ahí. Están ahí actuando. Y que la pobre sociedad lo siente, pero no se da cuenta. Y el pueblo hoy en día, que se le ha incrustado tanto la enajenación a través de los juegos, muchos juegos, de todo tipo de juegos, a través de la tecnología digital, a través de del consumo de sustancias ilícitas. Del consumo, todo esto llevará a que abramos los ojos, porque el pueblo dominicano, nuestro pueblo, ha olvidado las 3 invasiones norteamericanas, ha olvidado la intervención norteamericana en este país que se manifestó en el 2015 para conseguir una base militar, en la Saona, la isla Saona, y que tiene como planes mantener este país en la pobreza, en la miseria, controlar la zona fronteriza, para lo cual se ha prestado el Partido de la Liberación Dominicana, controlar militarmente el país y, en fin, mantener este país en la miseria, en la pobreza. Yo veo que hay un perfecto ensayo autoritario. Totalmente. En esta coyuntura. Apreciados amigos, este primer bloque lo despedimos en este momento. Recuerden, si les gusta, denle like o suscríbase.